luego la potencia y luego la energía. Son tres conceptos que se relacionan entre sí. El trabajo lo vamos a representar por la letra W, la potencia P sub 0 y la energía por E. Para hablar de trabajo tenemos que tener en cuenta varias cosas. Primero, que el trabajo es una cantidad escalar. Recuerden que una magnitud es escalar cuando solamente tiene magnitud y unidad. Por ejemplo, 5 kilogramos. La magnitud es 5, la unidad kilogramos. Para que haya trabajo se necesita que haya una fuerza sobre el cuerpo, aplicada sobre el cuerpo, y que esa fuerza haga que ese cuerpo se desplace en el sentido de la fuerza. Que haya un desplazamiento en el sentido de la fuerza. También hay varias clases de trabajo. Primero, un trabajo es positivo cuando la fuerza y el desplazamiento coinciden en la dirección y en el sentido. Igual dirección, igual sentido. Por ejemplo, cuando coloco este libro sobre una mesa y aplico una fuerza sobre ese libro, esa fuerza puede ser horizontal o esa fuerza puede ser inclinada formando cierto ángulo, pero ese libro se está desplazando en el sentido de la fuerza. El trabajo puede ser negativo cuando la fuerza aplicada al cuerpo actúa en forma contraria al movimiento, o sea, cuando la fuerza es contraria al desplazamiento. Por ejemplo, cuando una persona está haciendo una fuerza para detener un cuerpo, un carro que se está moviendo, un cuerpo que se está moviendo. El trabajo puede ser igual a 0 o es 0 cuando la fuerza que se aplica es una fuerza perpendicular al cuerpo. Por lo tanto, el cuerpo no se desplaza. Por ejemplo, acá. Yo puedo estar haciendo una fuerza, pero este cuerpo no se está desplazando. Veamos estos dos ejemplos que hice en una gráfica. Acá está la mesa y acá tenemos el libro. Ese libro tiene cierta masa y apliqué primero una fuerza horizontal. Entonces vi que el libro se desplazó en el sentido de la fuerza. Y acá tenemos el mismo libro con su masa, pero le aplicamos una fuerza formando un ángulo con la horizontal. Y veamos las ecuaciones. En el primer caso, este trabajo va a ser igual al producto de la fuerza por la distancia. Pero supongamos que yo levantara este libro. Entonces, ese trabajo va a ser igual al peso por la altura. Recordemos que el peso es una fuerza y que la altura es una distancia. Pero esta tomémosla para horizontal y esto tomémoslo para vertical. En el caso donde se aplica la fuerza formando un ángulo, tenemos que recordar que siempre que haya un vector con ángulo, nosotros tenemos que hallar componentes. Entonces analicemos. ¿Cuál de las dos componentes hace que este cuerpo
con esta fuerza realice un trabajo. ¿Será la componente vertical? Ya vimos que cuando hay una fuerza vertical sobre un cuerpo y este no se desplaza, el trabajo vale 0. Entonces la que necesitamos es la componente horizontal. Por lo tanto, ese trabajo va a ser igual a la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo teta. Veamos cuáles son las unidades para el trabajo. En las unidades, recordemos que trabajamos con dos sistemas. El sistema MKS, metro, kilogramo, segundo, y el sistema CGS, centímetro, gramo, segundo. En el sistema MKS, recordemos acá, si trabajo es fuerza por distancia, la unidad de fuerza es el newton en el MKS y la unidad de distancia es el metro. Y a newton por metro se le dio el nombre de joule. En el sistema CGS, la unidad de fuerza es la dina y la unidad de distancia es el centímetro. Y a dina por centímetro se le dio el nombre de ergio. Pero recuerden que newton es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Si a ese metro lo multiplico por este metro, joule va a ser igual a kilogramo por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Y que dina es gramo por centímetro sobre segundo al cuadrado. Y a multiplicar esos 2 centímetros nos quedará gramo por centímetro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Y estas unidades se relacionan. Un joule equivale a 10 a la 7 ergios. ¿De dónde sale ese número? Primero, recuerden que un newton es 10 a la 5 dinas y que un metro 10 a la 2 centímetros. 10 a la 5 por 10 a la 2 nos da 10 a la 7. Si no lo quieren recordar por este lado, recordémoslo por acá. Que un kilogramo son 10 a la 3 gramos y que un metro cuadrado sobre segundo al cuadrado equivale a 10 a la 4 centímetros cuadrados sobre segundo al cuadrado. De todas maneras, 10 a la 3 por 10 a la 4 nos da 10 a la 7, que es la equivalencia. Hay un teorema de la fuerza y la distancia que es bueno que lo recuerden. Siempre que grafiquemos fuerza contra distancia, el área bajo la curva nos va a dar el trabajo. Demos un ejemplo. Supongamos que nos dicen que con una fuerza de 5 newtons se desplazó un cuerpo 10 metros. Que calculemos el trabajo. Entonces, recordemos acá primero, les voy a anotar que el área bajo la curva en una gráfica de fuerza versus distancia siempre nos va a dar el trabajo realizado. Siempre nos va a dar el trabajo realizado. Entonces acá, ¿cómo vamos a calcular ese trabajo? Hagamos el planteo de que nos dieron. Nos dieron una fuerza de 5 newtons. Está en la gráfica.
una distancia de 10 metros. Nos piden el área y recordemos que esa área es el trabajo. Podemos desarrollar este problema de dos maneras. El primero, pues aplicando la fórmula de trabajo. Trabajo igual a fuerza por distancia. Reemplazamos los datos, nos dará 5 newtons por 10 metros y eso nos da 50 newtons por metro. 50 newtons por metro corresponde a 50 joules. Pero también lo podemos hacer calculando el área. Entonces miramos qué figura es. Vemos que acá es un rectángulo. El área de un rectángulo es base por altura. Reemplazamos los datos. La base son 10 metros y la altura, según el dibujo, son 5 newtons. Esto nos da 50 newtons por metro. Y recordemos que newtons por metro es joules, 50 joules. Y que el área siempre nos va a dar el trabajo. Y esto lo vamos a aplicar en un ejercicio.